Listo. Les decía que la semana pasada estábamos mirando acerca de la plaga en el ganado. La plaga en el ganado fue un golpe a unos ídolos que Egipto tenía como sus dioses. Eh, ese golpe, recordemos que dijo que la mano del Eterno estaba sobre el ganado en los campos de Egipto. ¿Sobre quiénes? Sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y en todos los rebaños. ¿Sí? Con este golpe en el ganado, el Todopoderoso estaba dándole un juicio a unas deidades, a Hathor, que es la deidad madre en forma de una vaca. También a Apis, el dios buey, que era un símbolo de fertilidad en Egipto. Y también a Nebis, que era el buey sagrado de Heliópolis, y pues a estos son los que el Eterno, a través de la plaga del ganado, trajo juicio en Egipto para demostrarle su poder, para demostrarle que los ídolos nada son, para demostrarle que todo aquello que adoraba Egipto solamente era algo que tenía un poder reducido, por llamarlo así, porque el único Shaddai todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces vimos la semana pasada sobre esta plaga. Hoy vamos a ver la plaga de úlceras, ¿sí? Bueno, en unas está como las plagas de úlceras, en otras dice plaga de llagas, eh, en otras también habla de sarnas. Bueno, ya vamos a mirar por qué. Con este golpe de la plaga de las úlceras o de las llagas, pero no era cualquier llaga, era una llaga maligna, ¿sí? Aquí el Eterno iba a dar un golpe a otro ídolo, iba a traer un juicio a otro ídolo, al dios de la medicina, Imhotep, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo el Todopoderoso en cada golpe que daba con las plagas estaba golpeando un ídolo. El Todopoderoso en este tiempo no ha cambiado. Recordemos que eh, en los mandatos, ¿verdad? Él nos dice que no debemos hacernos ídolos. Y un ídolo no solamente es algo que es de yeso, cartón, sino aquello a lo que se adora o aquello a lo que nosotros ponemos en primer lugar o nuestra confianza, ¿verdad? Y no en el Creador. Bueno, entonces vamos a- a tomar de esta porción del capítulo 9 del libro de Éxodo, vamos a mirar desde el versículo 8, donde habla de la plaga de las úlceras. Estemos atentos y sé que el Todopoderoso va a traer una enseñanza para este tiempo, porque no solamente esto se quedó aquí en Éxodo. Vamos a mirar luego por qué el Todopoderoso sigue hablándonos por su palabra, que es eterna. Recordemos que su palabra es cíclica y su palabra sigue hablándonos para este tiempo, para el ahora. Amén. Entonces voy a pasar a la profeta Karin, que en esta noche trae la porción de la enseñanza. Shalom, shalom, buenas noches, Escuela Profética Shomer. Continuamos entonces con esta porción que vamos a poderla compartir. Y dice, Éxodo 9 del 8 al 12, y dice, Yahvé dijo a Moshe y a Aarón, tomen puñados de cenizas del horno y que Moshe los tire al aire delante de los ojos de Faraón. Se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Mitraim y se hará llagas, o se hará sarna, también dice, infecciosa sobre ambos hombres y bestias por todo Mitraim. Así que ellos cogieron cenizas de un horno, prepararon delante de Faraón y las tiraron al aire y se convirtieron en llagas o sarnas infecciosas sobre ambos, hombres y bestias. Los magos no podían ni pararse en la presencia de Moshe a causa de la sarna que estaba en ellos, como también en los otros de Mitzrayim.
Pero Yahvé volvió a Faraón duro de corazón, así que él no los escuchó, así como Yahvé había dicho a Moshe. Acá vemos una porción que nos habla que Moshe y Aarón tienen la orden de tomar hollín o de tomar la ceniza, como dice en esta versión del horno. Y esta ceniza sería esparcida hacia los cielos, sería echada hacia los cielos delante del faraón, y ese polvo se convertiría en una sarna que traería úlceras o llagas sobre los hombres, animales en todo Egipto, en todo Misraim, y los hechiceros que, que son los médicos de pronto, que también eran médicos egipcios, no pueden enfrentarse a Moshe, porque ellos también fueron golpeados por, por esta plaga, por la sarna que les llena el cuerpo de llagas, ¿no? Y dice, y Yahvé endureció el corazón de Faraón y no los escuchó tal como Yahvé había dicho a Moshe. Acá vemos también que no logró escuchar a los sacerdotes, a sus, a las personas que de pronto le aconsejan. Y vemos que el hollín del horno, que se dice en hebreo, piach kibshan, nos hablan de qué horno es que van a sacar Aarón y Moshe esas cenizas. Las cenizas nos hablan que sacaron de esos hornos de esclavitud en los que Israel había sido oprimido y forzado a hacer ladrillos. Ahora, esa misma ceniza de opresión sería la que se convertiría en un instrumento de juicio contra los egipcios. Y el hecho de lanzar el hollín hacia el cielo muestra que el castigo viene de lo alto, no viene por causas naturales, sino que muestra que es que lo que estaba viniendo era y descendía de la mano del Abacadosh. La sarna o la úlcera, como en otras versiones dicen, se llama shehin en hebreo y está relacionada con una inflamación o con un hervor interno. Es una llaga que arde desde adentro, desde lo profundo. Y esto nos habla, así como nos hablaba la profeta, que va a golpear a Imhotep, al dios de la curación o de la medicina, y los antiguos egipcios lo veneraban como dios de la curación y la sabiduría, ya que reconocían que tenía habilidades médicas. Pero acá vemos que ellos no pueden hacer nada, porque son ellos también a los que afecta esta plaga. Como nos explican los sabios, esta es una plaga sobrenatural, porque no afecta solo a los egipcios, sino que también afecta a todos los animales. Y esto mostraba que no era una enfermedad común, era algo sobrenatural. Acá podemos ver una palabra que a veces siempre nos habla en las escrituras, que es midá, que neget midá, que es medida por medida. Los egipcios quemaban los cuerpos de los israelitas en los hornos, y el sometimiento al pueblo de Yud-Heh y Vab-Heh es que cuando ellos trabajaban en los hornos, el calor en el cuerpo era realmente, causaba esas llagas, ese dolor, y eran quemados externamente, pero a la vez eran quemados internamente por toda la humillación
que los egipcios habían puesto sobre ellos. Así también podemos ver que el, el acto de que los magos o los sacerdotes, que eran los que curaban, y que antes ellos imitaban soberbiamente los milagros de Moshe, ahora estaban incapacitados físicamente. Ellos quedan incapacitados, anulados, y no pueden hacer un solo esfuerzo respecto a esta plaga sobrenatural, a esta plaga que muestra el gran poder de Yud-Heh Vав-Heh, y que en realidad está ejerciendo una medida por medida de lo que Mitzrayim había hecho con su pueblo. Y también muestra que todo Dios, el Dios de la curación, pues el Dios Imhotep, que es así como se le dice, tiene una autoridad espiritual falsa. Por eso se le quita la autoridad verdadera y la autoridad, porque el único que tiene poder y autoridad tanto sobre la vida, sobre la muerte, sobre toda enfermedad, el que es el sanador, el que es el Rafa, es Yud-Heh Vав-Heh. Y aquí también podemos ver que viene un endurecimiento del corazón y que vemos por primera vez que, que Yud-Heh Vав-Heh dice que fortaleció el corazón de Faraón. Eh, Aquí vemos cómo el faraón tiene ya desde ya ah, una adversión a la autoridad de Yud-Heh Vав-Heh. No la reconoce. Y él mismo es el que pregunta, pero ¿y quién es Yud-Heh Vав-Heh? Pero esto iba a mostrarle a ese corazón endurecido, aquel que no estaba dispuesto a tener una enseñanza, aquel que no estaba dispuesto a tener entendimiento, a que iba a conocer en toda la plenitud el nombre de Yud-Heh Vав-Heh que estaba siendo revelado. Y solamente es que reforzó quizás su terquedad, que ya había decidido anticipadamente Faraón y era presa del juicio divino. El polvo, recordemos que somos polvo también, ¿no? Pero este polvo de la esclavitud, el polvo del dolor, el hecho de que sometieron a tal opresión al pueblo de Israel, realmente los hizo polvo, los destruyó por dentro y por fuera, totalmente, hasta dejaron de pensar en la luz, porque su vida era tremenda. Pero el polvo de la esclavitud se convierte en juicio. Las llagas o la sarna que causa estas llagas revela el quebranto interno que Egipto había sembrado. Como se quedan paralizados los sacerdotes, podemos entender que los dioses y magos de Egipto prácticamente quedan desarmados. Y el polvo que es arrojado al cielo, así como eh, nos habla las escrituras, era una pequeña cantidad de hollín, eran puñados. Entendemos que cuando uno toma un puñado de polvo, pues hasta se escurre por los dedos, o sea, era una cantidad mínima, pero que Yahvé la multiplicó sobrenaturalmente hasta que se convirtió
en un polvo tan grande que cubrió todo Egipto. Era algo sobrenatural. El abacadosh estaba mostrando cuán fuerte, cuán poderoso, que él puede hacer de nada un todo, él puede mover todo. Era una plaga que no era natural y que de algo insignificante se volvió una nube gigante que tuvo tal impacto que enfermó a toda la nación y hasta los animales. Podemos entender que los hornos de ladrillo, los hornos de fuego, ese sale de allí ese polvo porque es el horno donde habían afligido tanto al pueblo que viene, como había dicho, como una justicia divina. Podríamos revisar lo que hallamos en Job 2:7, donde Job es herido con sarna, con una sarna maligna, dicen, ¿no? Y dicen que Egipto experimentó un sufrimiento parecido al del justo Job, pero hay una diferencia. Una cosa es la prueba y otra cosa es el castigo. Los magos, al no poder separar, al no mostrar que eran inmunes a toda esta enfermedad, muestra su debilidad humana, que antes podían imitar las plagas externas como el agua en la sangre, las ranas, pero este golpe era sobre el cuerpo. No había defensa. Como habíamos escuchado antes, el Eterno castigó que primero a sus dioses, luego a sus magos y finalmente a Faraón. Golpeó todo aquello en que el hombre había puesto sus ojos. Primero en los dioses, luego en los humanos, ¿no? En la salvación que puede venir de la mano humana y luego de los líderes grandes, de los reyes, de los poderosos, de la élite espiritual egipcia que queda derrotada prácticamente. Esta plaga también muestra que trae un endurecimiento de corazón. ¿Para qué? Para que conozcamos quién era Yud-Heh Vah-Heh, para que Egipto conozca quién era el Todopoderoso. El faraón no podía dejar simplemente a Israel por cansancio del castigo, sino que debía reconocer la soberanía de Yud-Heh Vah-Heh. La razón de la plaga era para que él reconozca quién gobernaba el cielo y la tierra. Y no era simplemente con dejar el castigo, con decir, sí, pues ahora pueden salir y vayan. No, aquí había un propósito de Yud-Heh Vah-Heh, de que Faraón pueda reconocer la soberanía que tenía Yud-Heh Vah-Heh. Como esta plaga es la primera que afecta directamente al cuerpo humano. Como habíamos hablado, ¿qué es lo que hacen los sacerdotes? Quiebra su arrogancia, el demostrar que ellos también podían hacer lo mismo. Y esto trae que el castigo y el despojo de la soberbia de aquellos que creen tener el poder. Y este Dios que es Imhotep era despojado, era burlado, era expuesto a que realmente no tenía ningún poder. La ceniza como símbolo de opresión, eh, como, como hablamos hace un momento, y, y los hornos, que eran lugares donde los hebreos fabricaban los ladrillos,
La ceniza y lo que lanzaron, ese hollín, esa ceniza, era un recordatorio del sufrimiento de Israel. Lo que antes servía para fabricar ladrillos, ahora se había convertido en un instrumento de juicio contra los egipcios. Las cenizas representaban el residuo del fuego, de la opresión, lo que quedaba de los cuerpos agotados, el polvo de la esclavitud, el ser afligidos, humillados. Como decía en Éxodo 1:11, fueron hechos para afligirlos con sus cargas, que implicaba dolor físico, un dolor psicológico. En muchos casos, y en lo que aún se aplicaba en esos castigos terribles contra el pueblo judío, era cavar fosas y tapar las fosas, abrir fosas y tapar fosas. Ellos habían construido todos los graneros, habían puesto capataces para afligirlos con sus cargas. Construyeron Pitón y Ramsés. Y en muchas, los sabios dicen que eran ciudades eh, útiles, no eran ciudades útiles, sino que eran ciudades de almacenamiento, eran depósitos vacíos, lo que hacía el trabajo aún más humillante. Les hacían construir para nada. Amargaron de tal forma la vida con la dura servidumbre en el barro, en el ladrillo y en todo labor del campo. Era una opresión que no solo construían, también trabajaban en la agricultura, pero como esclavos domésticos, y los hacían rotar para quebrarles física y emocionalmente. Esto tiene un paralelo también con actualmente, con todo lo que vivimos en este tiempo de aflicción, de opresión, pero la opresión no es el final, es el preludio de liberación y respiro. El hollín de los hornos de aflicción que vivimos en nuestras naciones también se elevan al cielo. Y desde allí, desde el trono, veremos como señal de que Yud-Heh Vav-Heh mismo pelea por su pueblo. Y que Yud-Heh Vav-Heh escucha el clamor de su pueblo. Hoy millones trabajan en sistemas globales donde unos pocos concentran la riqueza, bancos, deudas, impuestos injustos, pero ese yugo de la opresión también será juzgado. En Egipto se lo consideraba Faraón como un dios que decidía la vida y la muerte, pero Yud-Heh Vav-Heh le muestra que él era el soberano sobre el cielo y la tierra. Y aún todo lo que, que puede infligir estas enfermedades, el Abacadosh escucha y ve la aflicción del pueblo y desciende para librarlos y mostrar su gran poder en, en la opresión que podemos estar viviendo de manera mundial, en guerras, injusticias, persecución, que son el polvo que caerá sobre los opresores como pasó en Egipto. Esa es la porción que nos tocaba hoy día y le voy a dar paso a la profeta para que pueda eh, darnos más profundo la enseñanza. Shalom. Shalom, gracias, profeta Karim. Bueno, yo creo que estuvo muy bien explicado en cuanto a lo que el Padre hizo en este tiempo
el golpe que trajo al dios de la medicina Imhotep. Imhotep. Bueno, meditando un poquito ya para este tiempo, para el ahora, porque la palabra es eterna, no ha pasado, sigue vigente, podemos ver que el pueblo de Egipto tenía para cada situación un dios, un ídolo. Y aquí nos habla del dios de la medicina. Podemos mirar en este tiempo y aún dentro del pueblo creyente cómo muchos, am, conociendo la escritura, no conocen aún al Dios sanador. Aún no conocen a Rafa. ¿Por qué esto? Porque ante cualquier situación de dolencia, de malestar, lo primero que corren es al Dios de la medicina. Aún muchos no han conocido al sanador, al único que tiene el poder de sanar. Ciertamente hay mucho pueblo que aún recurre a, a este tipo de Dios, de ídolo, porque muchas veces se le da o se le atribuye de que se sanó con tal o cual medicina, cuando todo eso es falso. El único sanador, como dice la escritura, es nuestro abacadosh. Él es el único que tiene poder para sanarnos. No hay medicina que traiga una sanidad completa. El único que trae sanidad completa es nuestro Padre eterno, porque Él es el que tiene ese atributo de Rafa, de sanar, de sanarnos. Quizás por habrá medicamentos que mucha gente lo toma, ¿verdad? Y simplemente está teniendo como, podríamos llamarlo como un calmante. Pero si nosotros buscamos sanidad, necesitamos conocer a Rafa. Y hemos visto ya por esta porción algo que me llama mucho la atención, que en esta plaga o en este golpe de las llagas, como les decía, en algunas traducciones habla de ampollas, en otras habla de sarna, de úlceras. Aquí la instrucción del Eterno viene para Moisés y para Aarón, porque dice, Adonai dijo a Moisés y a Aarón, ¿sí? La instrucción vino para ambos y le dice, tomen puñados de ceniza. Vemos acá que el juicio que el Eterno iba a traer sobre Egipto no fue porque simplemente le pareció a Moisés y Aarón, fue porque el Eterno le dio una instrucción a ambos de lo que debían de hacer. ¿Y a quién usó? A estas dos personas que el Eterno había escogido para ejecutar sus juicios. La instrucción fue para ambos, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar, a meditar en este tiempo, ¿verdad? Que nosotros podemos decir, pero esto fue cosa de Moisés, Moisés lo hizo. No, Moisés era un instrumento. Y démonos cuenta de algo interesante, que así como Moisés es un instrumento del Eterno para liberación de su pueblo, también está siendo un instrumento del Eterno para traer juicio a Egipto. Qué tremendo, ¿no? Es como cuando leemos en los profetas, que los profetas llevaban un mensaje, ¿verdad? Podría ser como cuando fue el profeta Samuel a ungir, apartar a David en la casa de Isaí, o cuando el profeta iba, ¿verdad? Llevando una palabra de juicio, como cuando fue a delante de Saúl y le dijo que ya no sería más rey sobre Israel. Entonces miramos algo interesante, que estos siervos, el Padre los usa para traer liberación, pero también para ser instrumento de juicio. En ambos casos, instrumento. Para el pueblo de Israel, liberación y respiro. Para el pueblo de Egipto, ejecutar sus juicios, los juicios del Eterno. Y aquí es culpa de Moisés o es culpa de Aarón. No, amados hermanos. Ellos son instrumentos y el Padre, nuestro Abba, está haciendo con ellos lo que Él quiere
hacer. Entonces la instrucción vino para ambos. Y ciertamente cuando nosotros leemos que la instrucción era, tomen puñados de ceniza, ¿sí? Y que Moisés, miremos algo también interesante acá, aunque la instrucción fue para ambos, ¿verdad? Porque así dice que la instrucción fue para ambos, para Moisés y Aarón, pero dice que Moisés las lance delante de los ojos de Faraón, ¿sí? Bueno, pero antes de eso, ya nos explicaba, ¿verdad? Que cuando el Eterno le dice a Moisés, tomen puñados de ceniza del horno, ya se nos explicó, y qué representaban o de qué horno, porque si nosotros leemos la escritura rápidamente, o sea, era cualquier ceniza. No, el Todopoderoso estaba ejecutando un juicio, no solamente al Dios de la medicina, ¿sí? Como vemos acá, sino que también iba a traer un juicio por causa de la esclavitud que Faraón tenía al pueblo de Israel. Esos puñados de ceniza que fueron de ese horno, del horno de esclavitud, como se nos decía, donde Israel fue oprimido, entonces podemos decir, era una ceniza de esclavitud. Yo me imagino, ¿sí? Que cuando Israel, el pueblo de Israel, estaba como esclavo en esos hornos donde allí, ¿verdad?, hacían ladrillo. Yo me imagino el pueblo de Israel, su sudor que quedó allí, quizás sus lágrimas, lágrimas de la opresión, ¿sí? Y cómo el Todopoderoso le da la instrucción a Moisés y Aarón que los puñados de ceniza de donde debían de tomarse eran de esos hornos. Y vemos acá que la siguiente instrucción, porque vemos acá que viene instrucción más instrucción. Primero, puñados, que debían de tomar puñados de ceniza. ¿De dónde? Del horno. Qué interesante es que cuando el Eterno nos da una instrucción, nosotros la cumplamos tal como Él nos entrega la instrucción, no como a nosotros nos parece. Aquí se le dijo del horno, ¿verdad? Pero vemos que también le da una instrucción y le dice que Moisés los tire al aire delante de los ojos de Faraón. En otra versión dice que Moisés los lance al cielo. Entonces, algo sobrenatural acá va a acontecer, que sí, ciertamente dice que eran puñados, pero ¿qué podía ser? Unos cuantos puñados de ceniza para todo, ¿sí? Hablando geográficamente, para todo Egipto. ¿Y que había en Egipto? ¿O a quienes iba a golpear tan fuerte? Estas llagas, estas úlceras, estas ampollas. Iba a golpear a los hombres y a sus animales también. Y estos puñados de ceniza iban a ser lanzados al cielo, ¿verdad? Al aire, dicen unas versiones, o al cielo, delante de los ojos de Faraón. O sea, era como decirle, voy a parafrasear, Faraón, esto es lo que hiciste con Israel. La esclavitud, la ceniza de esclavitud, ¿sí? Mira ahora lo que el Eterno va a hacer. Mira el gran poder, ¿sí? Porque hasta aquí vemos que Faraón no reconoce al Dios de Israel, no reconoce al Shaddai, como en este tiempo. Muchos pasarán de golpe en golpe, de situaciones en situaciones dolorosas, crisis, enfermedades, pero aún no reconocen al Dios de Israel. Así estaba Faraón, pero quien endurecía su corazón era el mismo Eterno. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito. Él estaba golpeando los ídolos de Egipto. Delante de los ojos de Faraón significa también tú mismo vas a presenciar el poder del Shaddai. Tus ojos van a presenciar lo que es capaz de hacer el Dios de Israel. ¿Sí? Y ciertamente dice que la instrucción que luego le da, le dice, esa ceniza se va a convertir en un polvo fino sobre toda la tierra de Egipto. Miremos acá
el poder sobrenatural. Miremos a nuestro Abacadosh en ese atributo como Shaddai, el Todopoderoso. Sí, unas porciones, unos puñados de ceniza lanzadas al cielo, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Para que caiga sobre toda la tierra de Egipto. Aquí vemos el poder sobrenatural de nuestro Abacadosh. Simplemente, Moisés y Aarón estaban siendo instrumentos para que el Eterno cumpla un propósito y que Faraón vea y sea testigo del poder sobrenatural de nuestro Abba. Ciertamente, pues un poco de ceniza, esos puñados de ellos no podían cubrir sobre toda la tierra de Egipto. Mas aquí vemos obrando al Shaddai en su poder sobrenatural. Muchas veces nosotros dudamos y decimos, no, pero ¿cómo va a suceder? Pero es que yo no creo. Miremos acá, ¿cómo es que unos pocos puñados de ceniza pudo, ¿verdad?, caer sobre toda la tierra de Egipto? Porque usted y yo no logramos llegar a dimensionar el poder del Shaddai. ¿Cómo Él va a obrar? ¿Cómo Él lo va a hacer? Es como en este tiempo, clamamos por la salvación, por la liberación en las naciones, por la libertad, pero a nosotros lo que nos corresponde es hacer lo correcto, hacer lo que el Padre nos está mandando hacer, aunque no lo entendamos, aunque ni siquiera nosotros entendamos por qué y para qué, simplemente obediencia. Usted se imagina a Moisés y Aarón cuando se le da la instrucción de tomar los puñados de ceniza, ¿verdad? Y el padre le está diciendo, eso se va a convertir en un polvo fino que va a caer sobre toda la tierra de Egipto y se hará llagas infecciosas sobre hombres y bestias por todo Egipto. ¿Usted se imagina si Moisés, que era el encargado de lanzarla, Moisés, el hombre, el varón que tenía la autoridad entregada por el Padre, era el que tenía que lanzarla hacia el cielo, ¿verdad? Y es allí donde se encontraba ese polvo, digo yo, con el poder del Shaddai y un soplo de su espíritu esparció esa ceniza por todo Egipto. Muchas veces nosotros no entendemos cómo él va a obrar. ¿Usted se imagina que Moisés se hubiese puesto a razonar? Pero, padre, ¿cómo es que voy a tomar puñados? ¿Cómo es que lanzándolos hacia el cielo y entonces ya ahí y vas a esparcir y va a cubrir toda la tierra de Egipto? Eso es como cuando Yeshua, ¿verdad? Tomó los 5 panes y los peces y dio de comer a 5,000. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que pasó ese milagro sobrenatural? Si leemos, dice que él tomó los panes, los levantó, ¿verdad? ¿Verdad? Los levantó, los colocó delante del Padre, porque no era algo natural, no era algo que venía del hombre, era el poder del Shaddai manifestándose. Entonces, vemos acá que esta ceniza, ¿sí?, de esclavitud, como decíamos, ¿verdad? No fue, y yo digo algo acá interesante, no fue la ceniza, porque si usted lee, ellos tomaron puñados de ceniza o puñados de hollín, pero el Todopoderoso le dijo, se convertirá en polvo fino. O sea que aquí vino algo interesante, la mano de nuestro abacadosh sobre ese hollín, sobre esa ceniza, ¿verdad? Convertida. ¿Quién pudo cambiar? ¿Quién pudo transformar el hollín en ese polvo fino? Simplemente la mano del Todopoderoso. Y esto nos muestra para nosotros en este tiempo que tenemos que tener más confianza en el Padre. Porque muchas veces miramos lo natural, pero hemos olvidado quién es Él. Hemos olvidado su poder. Hemos olvidado que Él puede transformar cualquier situación. El mismo que pudo cambiar los puñados de ceniza en polvo fino es el que puede cambiar tu situación. Es el que puede cambiar tu circunstancia. Es el que puede cambiar todo aquello que hasta ahora no has logrado eh, aún salir de tal o cual situación. Entonces vemos que es el Shaddai, ese atributo hermoso de nuestro Abba, el Todopoderoso, cambiando.
convirtió las cenizas en un polvo fino, ¿sí? Y fue ese polvo fino, fue ese cambio, fue esa transformación, fue ese poder del Shaddai que cayó sobre la tierra de Egipto. No cayó la ceniza, ya no cayó el hollín, ya no cayó lo que sacaron del horno, ¿sí? Aquí vemos que fue lo que vino del cielo, lo que vino de la mano del Shaddai, polvo fino. Fue eso sobrenatural de nuestro Abba y se convirtió en esas llagas infecciosas, en esas ampollas, ¿sí? En esa sarna, en esas úlceras. Dice que eran erupciones que estaban sobre personas y sobre animales. Y aquí hay algo que nosotros podemos pensar, ¿sí? Meditar un poco más. Estaba sobre hombres y bestias por todo Egipto. O sea, no quedó nadie que no tenga estas ampollas, estas llagas, estas úlceras. Y usted dirá, pero ¿y entonces cómo? Y aquel que se guardó en la casa, y aquel que estuvo guardadito en la casa, escondidito bajo la cama para que no le caiga ese polvo. Quiero decirles, amados hermanos, que cuando el juicio del Todopoderoso viene y llega, no hay nadie quien escape. Muchas veces creemos que es por estar guardado y esto me recuerda cuando hubo el COVID. Mucha gente no salía por miedo a no contagiarse. ¿Y acaso no les llegó? ¿Acaso no murieron muchos de los que estuvieron bien guardados, bien protegidos en sus casas, que no salían? Allí les llegó. Cuando llega el juicio del Todopoderoso, no hay nadie quien escape de su mano. Y hablaba hace un momentico acerca de Job. La profeta hablaba y decía de la porción de Job, que también fue, ¿verdad? Aquel que pasó una prueba con llagas, con una sarna maligna. Y qué interesante es recordar lo que es prueba y lo que es castigo. Ante el castigo del Todopoderoso, nadie, pero nadie se escapa, porque si era un polvo tan fino, ¿verdad? Que estaba descendiendo desde el cielo, lo que ellos lanzaron fue el hollín, lo que Moisés lanzó hacia el cielo fue ceniza, pero descendió convertido en un polvo fino. Ese polvo fino fue el juicio del Todopoderoso, que llegó a toda casa, llegó a los establos, porque estaba sobre las bestias, llegó a todos, aún al palacio de Faraón. Y esto nos lleva a pensar que delante del Padre Eterno nadie se escapa. Puede ser que sea el más pobrecito, el que tiene algo de dinero, el que tiene mucho dinero, el que está en un palacio, el que está en una chocita. Acá todos, pero todos fueron alcanzados por el juicio del Eterno. ¿Quiénes no estuvieron involucrados en el juicio? Los que estaban en Gosén, los que estaban bajo la protección del Eterno, los que estaban guardados por la mano del Shaddai. En este tiempo, usted se imagina que los juicios del Eterno están siendo evidentes, no golpeará tan fuerte a todos aquellos que aún son parte de Egipto, que no han querido salir de Egipto, que no han querido tomar en serio el llamado del Todopoderoso, de aquellos que aún todavía se deleitan en Egipto. El Padre Eterno en este tiempo nos está, por esta palabra, recordando que Él hace diferencia entre su pueblo y Egipto. A su pueblo lo guarda, a su pueblo lo protege, a su pueblo lo va a cuidar. Pero a Egipto va a venirle el juicio. Y es por eso que nuestro Abba nos sigue hablando. Salgan de Babilonia, ¿sí? Vuélvanse a mí de todo corazón. Y si usted lee, rapidito voy a mirar también una porción que está en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 16, donde habla de las copas de la ira. Aquí, las copas de la ira habla de los juicios del Eterno. Lo mismo que estaba pasando en este tiempo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel
estaba en Egipto. Apocalipsis 16 nos habla y dice, yo oí una gran voz que salía del lugar Kadosh decir a los 7 malajín, a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas de la furia de Yud Hei Vahei. Así que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra. Y aparecieron unas llagas, úlceras pestilentes y dolorosas en la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su nombre. Hay muchos que no les gusta leer Apocalipsis, pero Apocalipsis es un libro que no hay que tenerle miedo. Es un libro más bien que está tan conectado a la Torá porque la palabra del Eterno es eterno y es cíclica. Entonces miremos que en Apocalipsis también nos habla de unas plagas que viene como juicio, ¿sí? Y aquí, ¿quiénes eran los encargados, verdad? Dice que le dijo a los ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas. Ángeles, ya hemos visto la palabra malajín, que también tiene que ver con un enviado, ¿sí? Entonces, acá Moisés era el enviado del Eterno para ejecutar un juicio sobre la tierra de Egipto. Entonces, como les decía hace un momento, aquí fue medida por medida, ciertamente. Ellos, Faraón y todo Egipto, explotó, hizo esclavo al pueblo de Israel, ¿verdad? Haciéndolo trabajar en hornos, haciéndolo trabajar con trabajo duro, forzado, y vemos acá que el Eterno usa o toma de las mismas cenizas, del mismo hollín de ese horno para ejecutar un juicio. Y se decía medida por medida. Y esto nos lleva a pensar, a meditar en la palabra que dice que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. La palabra es eterna. El Nuevo Testamento, como muchos le conocen, ¿verdad? No habla de nada que no esté escrito en la Torá, de nada que esté fuera de la Torá. Simplemente nos está recordando, medida por medida, era lo que estaba pasando ahora el pueblo egipcio. Vemos acá que estas llagas infecciosas, como les decía hace un momentito, vino sobre hombres y sobre bestias, no importa dónde estaban. Si Faraón estuvo en el palacio, allí le llegó el juicio del Padre, porque yo ya no lo veo como el polvo fino, sino simplemente como el juicio del Todopoderoso. Allí le llegó el juicio. Pudo haber estado, ¿usted se imagina? Alguien guardadito en su casa que no salió, porque podríamos decir, es como la lluvia, si yo salgo me cae o tengo lluvia. Es como cuando usted se va de viaje y regresa y dice, pero hay polvo en nuestra casa y quedó todo cerrado. ¿Por dónde entró el polvo? Ciertamente vemos acá y dice polvo fino. Es decir, nosotros creemos que no va a entrar, que no va a llegar, pero recordemos que ese polvo fino estuvo en el aire. ¿Quién no respira? ¿Quién no estaba respirando? Los animales necesitaban aire, las personas necesitaban aire. Y es allí como el Todopoderoso emite sus juicios, ¿sí? Entonces, para aquellos que dicen, no, es que el aire, no, yo no creo que me lo dé Dios, simplemente eso es porque viene, y bueno, lo toman algo científicamente, pero ciertamente el Padre cuando va a emitir sus juicios, Él va a hacer y va a demostrarles a aquellos que como Faraón tienen su corazón endurecido y aún no han creído quién es el Shaddai, quién es el que gobierna. Esas llagas infecciosas nos lleva a recordar a Job, ¿cierto? Cómo Job pasó ese tiempo de dolor, eran unas llagas que le producían dolor y cuando leemos acá infecciosas es porque era algo que ya se podría, eh, es- estaba como una sarna, ¿sí? Como cuando algo va comiéndose la carne. Dicen los estudiosos que más o menos así era esta llaga, en otras traducciones sarna.
era como que se carcomía la carne y iba pues como haciéndose una llaga más grande. Y entonces, ¿qué pasaba acá? Ciertamente Faraón tenía sus magos, tenía sus brujos, tenía sus hechiceros, ¿sí? En este tiempo, muchos que quizás padecen alguna enfermedad o padecen alguna situación en su cuerpo, no voy a decir buscan brujos y hechiceros, no le quiero poner como que tanto así, pero han puesto su confianza en quienes, no voy a llamar al mago ni al hechicero, voy a llamar a la medicina. Y lo primero a lo que recurren es a la medicina. ¿Usted se imagina cuando llegó el COVID, acaso aquellos que se vacunaron no murieron? Hubieron muchos que se vacunaron y murieron. ¿Será acaso estos un tipo de mago que no pudieron hacer nada ante el juicio del Todopoderoso? Nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra, tenemos que tener temor y temblor ante el único que puede salvarnos, liberarnos o emitir un juicio. Vemos que estos magos dice que no podían ni pararse, o sea que quedaron devastados. Ellos no pudieron estar en pie. O sea, fueron quebrantados, ¿sí? Fueron quebrantados en su cuerpo. Hubo debilidad. Sobre su cuerpo vino el golpe. ¿Por qué? Recordemos que los egipcios, para cada situación que pasaban, ellos acudían a sus ídolos. Y sobre todo, ellos tenían sus magos, que eran como sus médicos, podríamos llamarlo así, como en este tiempo dice la gente, no, no es un brujo, es alguien que cura con medicina tal o cual, pero miremos qué fuente. Ciertamente el Todopoderoso ha dejado las plantas y podemos decir que las plantas, ¿verdad? El Padre nos ha dejado para nosotros, pero no para que le demos un uso con las tinieblas, sino para que nosotros entendamos quién es el que creó las plantas, no que nuestra mirada esté puesta en las plantas. Entonces, vemos que dice que estos magos no pudieron hacer absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en ellos había sarna, porque en ellos había úlcera, porque el cuerpo de los brujos estaba ampollado, lleno de ampollas, lleno de erupciones, porque el cuerpo de los brujos estaba con sarna y ellos no se pudieron parar. Vemos que ellos también fueron quebrantados por la mano del Todopoderoso. Entonces, dice que ellos estaban como en todos los de Egipto, llenos de llagas, ¿sí? Los magos también eh, recibieron el juicio del Todopoderoso. Si nosotros leemos en la Torá, también nos advierte y nos dice una porción, al brujo y al hechicero no dejarás que vivan. Sí, ciertamente antes, ¿qué pasaba en el pueblo de Israel? A un brujo, un hechicero, era muerto, ¿verdad? Era apedreado, lo mataban. ¿Qué pasa en este tiempo? Hay muchas personas que su confianza está puesto en ellos. ¿Qué puede hacer un simple mortal? En esta semana o hace 2 semanas yo le decía a alguien que me decía es que le hicieron brujería y le explicaba y le decía, un brujo es un sacerdote, un emisario de Satanás, de Hasatán. Es un empleado de las tinieblas. ¿Qué puede hacer ante lo que hizo otro brujo? Mucha gente ciertamente cree en la brujería, de que existe, existe, pero no vaya o no va a recibir sanidad, liberación, respiro de la mano de otro brujo. Porque un brujo no va a sacar, no va a deshacer lo que hizo otro brujo. Ambos trabajan para el mismo amo. Los magos fueron golpeados. Eso dice acá. Faraón, con este golpe, también tenía que reconocer quién gobernaba, pero él no reconoció el poder del Todopoderoso. Recordemos que
en la plaga del ganado, él mandó a ver y dijo, vayan, vayan, investiguen si es cierto que solo se murió nuestro ganado y que los de Israel están vivos. Cuando vinieron y le dijeron, sí, sí, Faraón, ni un solo animal de los hijos de Israel murió. Él fue, él mandó a investigar y le dijeron, no murió ningún animal. Pero Faraón dice que permaneció con su corazón endurecido. Pero algo que nos llama acá la atención es que el que endurecía el corazón de Faraón no era el diablo. El que endureció el corazón de Faraón fue el Todopoderoso. Eso dice la escritura. Pero Yudhei Bajei volvió a Faraón duro de corazón, así que él no los escuchó tal como el Eterno había dicho a Moisés. Y esto nos lleva a nosotros a pensar también que muchas veces creemos que todo proviene del diablo y queremos hacer nuestras cosas en nuestras fuerzas. Queremos que algo se dé en nuestras fuerzas, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Usted le está hablando la palabra a alguien o usted le está dando un consejo a alguien y por más que lo aconseja, por más que le hace ver lo que no está bien, usted le habla que eso es pecado, usted le dice eso es una transgresión, pero su corazón está endurecido. Su corazón no quiere aceptar. Lo mismo pasaba con Faraón. Estaba endurecido su corazón, pero esto no era obra del diablo, sino que era el Todopoderoso haciendo que el corazón de Faraón se endurezca más y más. ¿Sabe por qué? Porque el propósito del Todopoderoso aún no se había cumplido. Aún faltaban otras plagas, aún faltaban otros golpes, aún faltaba, ¿verdad?, que llegue hasta la muerte de los primogénitos. Como se nos decía hace un momento, el Eterno castigó primero a los dioses de Egipto, a los ídolos de Egipto. También vemos acá que estaban recibiendo un castigo, un golpe, los magos. No pudieron hacer nada, ni sus encantamientos, ni sus artes mágicas, ni sus medicinas que ellos podían haber hecho invocando a sus ídolos, absolutamente nada. Y pues el último golpe, que lo veremos más adelante, viene el castigo a los primogénitos, ¿sí? Entonces miremos que estos magos no solamente eran magos como tal, como brujos, sino que eran los que invocaban a su ídolo, como en este caso decíamos que la plaga de úlceras vino como un golpe al dios de la medicina, Imhotep, ¿sí? Entonces, el Eterno estaba dando un golpe a estos magos, a estos brujos, ¿verdad? Que invocaban, me imagino yo, a través de hierbas, no sé, qué tomaban, pero estos brujos invocaban a el dios de la medicina, Imhotep. Como en este tiempo, mucha gente, ¿verdad? Puede usar cualquier método invocando sus ídolos. Hoy veía una publicidad y decía que el San Gregorio, algo así, no recuerdo, apareció en un hospital. Y era una noticia alarmante porque lo habían visto, una figura. Entonces, imagínese, la gente ponía su mirada y decía, ah, vino a sanar a tal persona. Ese también es un ídolo, ¿sí? Esa es la idolatría. Y no caigamos en los poderes engañosos de las tinieblas. Hoy hemos conocido que el único que tiene poder para sanar es el que tiene el atributo de Rafa. Él es sanador, no hay otro, ¿sí? Y nuestro abacadosh con su poder, él quería emitir juicios, porque ciertamente él pudo haber hecho de que el pueblo de Israel salga sin estar dándole trabajo a Moisés y a Aarón, que vayan, hagan esto y esto, ¿no? La mano del Todopoderoso podía hacer de que su pueblo salga en libertad cuando él quisiera. Pero eso no era lo que el Padre quería. El Todopoderoso quería que Faraón reconozca al Shaddai, al Dios de Israel, a Yud-Hei Bajei, como el eterno, el soberano, el que reina y el que gobierna. Y en el hombre, en el ser humano, el Padre
muchas veces tiene que tratar de esa forma, golpe tras golpe, ¿verdad? Hasta que reconozca quién es el que gobierna el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, en este tiempo, el Todopoderoso nos está dejando una enseñanza también y al mirar lo que Moisés levantó hacia el cielo o esparció hacia el cielo, que era la ceniza, ¿verdad? Y luego desciende como polvo fino, ya convertido en juicio, pero yo miro la otra parte también, ¿verdad? Cuando dice que las oraciones de los justos suben como incienso, ¿verdad? Como olor grato, olor fragante delante de el Eterno. Y eso me lleva a pensar que cuando usted y yo y todos aquellos que conocemos lo que es levantar un altar de adoración para nuestro Abacadosh, allí las cenizas del fuego del altar que sube al cielo, ¿verdad? Esas oraciones de los santos, de los justos, son respondidas. No crea que simplemente sube el incienso como esas oraciones, como incienso, como olor grato, como olor fragante, y simplemente allí se quedó. Todo va a bajar en respuesta del Abacadosh. En respuesta del Todopoderoso va a descender las oraciones que hacen sus hijos, su pueblo, ese pueblo que levanta altar de oración, de adoración a nuestro Abacadosh. Y Él va a traer respuestas, ¿verdad? Para hacer justicia a sus escogidos. Él va a traer respuesta. Muchas veces nosotros quizás podemos decir, pero llevo orando tanto tiempo y no veo respuesta del Padre. Llevo orando mucho tiempo y no veo respuesta. No desmayemos nuestra oración. No se ponga a pensar, a razonar cómo sucederá. Simplemente crea que por la palabra del Eterno, Él obrará. Nuestras oraciones, las oraciones de los justos, van a ser respondidas, porque dice la palabra que los ojos del Eterno, sus oídos, están atentos al clamor de su pueblo. Si estamos orando por una nación, por las naciones, por las familias, todo trae una respuesta del Padre Eterno. Aún Yeshua nos enseñó en la parábola del juez injusto, ¿verdad? Y dijo que ese juez, aún siendo injusto, le dio respuesta a esta mujer que insistía de día y de noche clamándole justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es un juez justo, que Él es siqueino, hará justicia con sus escogidos, con su pueblo? Ahora, ¿cuál es tu opresión? Israel fue oprimido y allí estaban las cenizas. ¿Cuál ha sido tu opresión por años? ¿Cuál ha sido esa opresión que has tenido por mucho tiempo? Vemos acá que Israel pasó una esclavitud o una opresión física y aún emocional. Ahora preguntémonos, ¿cuál es esa opresión física quizás o emocional por la que has venido pasando? El Todopoderoso trae respuestas. Si hay oraciones, si hay altares levantados, altares encendidos. Cuando hablo de altar, estoy hablando proféticamente, no estoy hablando de algo relacionado a la idolatría. Un altar me refiero a oración, adoración. Si estamos siendo esa ofrenda grata al Eterno, que nuestras oraciones suben como incienso, con olor fragante, Él va a traer respuesta. Él va a responder. Él va a hacerte justicia porque Él es Siqueino. Él es nuestro juez justo. Y Él no se ha olvidado de su pueblo. Si tú eres Israel, porque esta porción habla del pueblo de Israel, si tú eres ese Israel, si tú eres ese pueblo que está habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, guardando sus instrucciones, obedeciendo su palabra, el Todopoderoso no te abandonará. Tus oraciones, aquellas
aún con lágrimas, han sido escuchadas y nuestro Padre trae respuesta. Él no se ha olvidado de nosotros.